Buenas noches, youtuberos, he vuelto. He decidido mejor hacer los vídeos en mi hogar, en lugar de salir al bosque, ya he tenido 2 malas experiencias y no quiero tener la tercera. Hoy vamos a hablar de los vampiros. Así que, siéntate, acomódate, y disfruta del video. Vampiros. Existe la posibilidad de que el mito del vampiro, en muchas culturas, desde tiempos inmemoriales. Vampiro representa los instintos o impulsos humanos, reprimidos, más primitivos. Así sería la encarnación del mal como entidad, y una representación del lado salvaje del hombre o su atavismo bestial latente en su sistema límbico y, en conflicto permanente con las normas sociales y religiosas o cristianas. Pero, la mitología de este ser, como es conocido en nuestros días, además del citado temor a los bajos instintos, es también una combinación compleja, de varios temores y creencias humanas que incluyen la atribución a la sangre, de ser fuente de poder o esencia enérgica para alma. El temor a la depredación y a la enfermedad o a la muerte, y a su expresión más palpable, como es el cadáver, así como el deseo de la inmortalidad y el instinto de supervivencia. Algunos estudiosos sugieren que el mito del vampiro, sobre todo el que se popularizó en Europa después del siglo XVII, se debe en parte a la necesidad de explicar, en medio de una atmósfera de pánico colectivo, las epidemias causadas por enfermedades reales que asolaron Europa, antes de que la ciencia lograra explicarlas racionalmente. Los vampiros, según el folclore, es una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, para así mantenerse activo e inmortal. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca, que forma parte del panteón siniestro. Las características de estas criaturas cambian según el folclore de cada región. Además, la mayoría de atributos de un vampiro provienen de la literatura, sobre todo de la novela Drácula y las películas basadas en ella, así como de los videojuegos y los cómics, a veces contradiciendo la naturaleza primordial del vampiro original. Por eso, de las siguientes características, solo algunas son las comunes en el folclore general, o como parte de las creencias de ciertas regiones. Otras son inventadas por los novelistas y libretistas de cine o diseñadores de videojuegos. Estas son las características. Fueron humanos, pero ahora están en un estado intermedio entre la vida y la muerte. De ahí deriva el término de no muertos, revivientes o redivivos. Esta naturaleza determina su aspecto físico básico. Entre los eslavos griegos y pueblos de Europa del Este, se creía que un cadáver desenterrado era considerado vampiro si su cuerpo parecía hinchado y le salía sangre de la boca o la nariz, la cual se creía que era de una víctima. También, si notaban que sus uñas, pelo o dientes eran más largos que cuando había sido enterrado, e incluso, si poseía un aspecto más saludable de lo esperado, mostrando piel sonrosada y pocos o ningún signo de descomposición, se llegaba a la conclusión de que era un vampiro. En Transilvania, se consideraba que los vampiros eran flacos, pálidos, poseían unas largas uñas y largos y puntiagudos colmillos. En Bulgaria y Polonia, se les atribuye a tener un solo orificio nasal, y también una especie de aguijón en la punta de la lengua. Según la creencia en el folclore rumano, tienen la posibilidad de transformarse en animales como gatos, perros, ovejas o caballos. La forma más mencionada en la ficción popular es la del murciélago, o en niebla. Se alimentan primordialmente de la sangre de sus víctimas, aunque hay descripciones de que también son antropófagos, y en algunas culturas se consideraba que la sangre no era la base de su sustento, sino el fluido vital humano o la energía psíquica. No se reflejan en los espejos, ni tienen sombra. Se puede considerar que es como una manifestación de la carencia de un alma. Los vampiros, por su naturaleza demoníaca o su origen de no respetar lo santo y sagrado, no soportan los símbolos cristianos y, por ello, pueden ser alejados usando una cruz cristiana o agua bendita. Y no pueden cruzar por terrenos consagrados, como los de una iglesia. Son inmunes a formas de matar convencionales, y son extremadamente fuertes, así como rápidos. Pero se debilitan, estando cerca de las corrientes de agua. Aunque en general, se supone los vampiros son vulnerables a la luz del sol, entre los eslavos se creía que no solo pueden resistir la luz del sol, sino que en algunos casos, podían viajar a otro pueblo y llevar allí una vida normal.
Algunas tradiciones sostienen que un vampiro no puede entrar en una casa si no es invitado por el dueño. Pero, una vez invitado, ya puede entrar y salir a voluntad. En algunas zonas de Europa del Este, se cree que el vampiro es un ser lujurioso que vuelve al lecho conyugal a procrear con su esposa, criaturas que se conocen como vampiros o semivampiros. Se les atribuye ciertas características propias de los vampiros heredadas de su progenitor, pero no sus debilidades y tendrían la capacidad de detectar a los vampiros, incluso cuando son invisibles, así como de destruirlos o detenerlos. Por lo cual eran temidos y respetados, solían ser contratados como cazadores de vampiros. Una forma de cómo detectaban a los vampiros era mirando a través de las mangas de su camisa, método que también usaban para permitir a otros ver al vampiro. Los vampiros, o semivampiros, según la tradición, podían transmitir sus habilidades a su descendencia, como un rasgo heredable que no era posible traspasarlo a extraños. Ellos, generalmente, nacían después de 2 generaciones. Los vampiros tienen una afinidad natural con la magia negra y, concretamente, con la necromancia. Podían dominarla con mayor facilidad que un hechicero no vampiro muy experimentado. En el conjunto de creencias populares, se pueden distinguir unas formas básicas, a veces complementarias entre sí, para que un ser humano se convierta en vampiro. Por ejemplo, por predisposición desde el nacimiento. En Rumanía tenía más posibilidades de ser un strigoi, o sea, las almas de los muertos que salen de sus tumbas durante la noche, para aterrorizar al vecindario. También de ser el 7º o 12º hijo, cuyos hermanos mayores eran todos del mismo sexo. O tener unas marcas de nacimiento, como el hueso sacro pronunciado, abundante vello corporal, o haber nacido encapuchado, es decir, con la cabeza envuelta en parte de la membrana placentaria o haber ingerido parte de la misma. Entre los eslavos, también tenían mayor probabilidad de convertirse en vampiros, los nacidos en Sábado Santo. Otra manera era, por muerte prematura o violenta. En la antigua Grecia, en donde se denominaban bricolacas o brucolacos, al igual que entre búlgaros y eslavos. Se creía que los niños, adolescentes y en general las personas que habían tenido una muerte prematura, o en circunstancias anormales, por suicidio o violencia, podían convertirse en fantasmas vagabundos, o vampiros. Por incumplimiento de rituales funerarios y religiosos. En Grecia, Bulgaria y Rumanía, también, se creía que alguien se convertía en vampiro después de morir, si los que se debían ocupar de preparar y vigilar debidamente el cadáver, no realizaban los rituales adecuados o no cumplían bien su tarea, como impedir que un animal, especialmente un perro o gato, e incluso una persona, pasen sobre el mismo. También, se podía transformar en vampiro, como maldición por acciones criminales o sacrílegas. En la antigua China, también, se creía que se convertían en vampiros ciertos criminales, tradición similar a la existente entre los eslavos y los griegos, quienes creían que los vampiros eran brujas, o personas que se habían rebelado contra la iglesia mientras estaban vivos, vendiendo su alma al diablo y, que al morir, sus cuerpos podían ser poseídos por demonios. En la Europa cristiana y, especialmente, entre los griegos, esta creencia era reforzada con los conceptos desarrollados por el cristianismo, basados en la idea neoplatónica, de la vida después de la muerte, y la idea de la supervivencia del alma hasta el día del juicio final, a pesar de la corrupción del cuerpo, de aquellos que murieran arrepentidos de sus pecados y, que hubieran recibido los últimos sacramentos. Por eso, los griegos y eslavos, creían que todos aquellos, que no fueran enterrados en tierra consagrada, o, los que no hubieran recibido la extrema unción, o sea, el sacramento de la unción de los enfermos, tenían la mayor posibilidad de convertirse en vampiros. Y la última manera de transformación, era por mordedura de un vampiro. Según casi todas las tradiciones, especialmente entre los eslavos, aquella persona que moría, después de ser mordida por un vampiro, se convertiría a su vez en uno. Los escritores ocultistas aducen que esta manera solo es posible si hay aceptación por parte de la víctima. Bueno, youtuberos, espero que este video les haya gustado. Si fue así, no olvides dejar tu like y de suscribirte. También, comparte este video en tus redes sociales favoritas. Eso me ayuda a crecer. Nos estaremos viendo. Hasta la próxima.